RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al doctor César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Munayco. Es un gusto dialogar con usted a través de RCR, muy amable. Muy buenos días, para mí también es un gusto. Bien, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no?, al cual usted pertenece, ha emitido una alerta epidemiológica, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con los temores, con la información que ya recorre el mundo respecto a esta variante Omicron, ¿no? En el caso peruano, ¿qué establece esta alerta epidemiológica y por qué se da y cuáles van a ser o podrían ser justamente los efectos de tomar en consideración, ¿no? Sí, bueno, esta es la segunda alerta que se emite. La primera alerta fue la semana pasada, básicamente advirtiendo de que había un incremento de casos en algunas regiones del país, todavía incrementos focalizados, ¿no? En el norte tenemos Tumbes, Piura, La Libertad, luego en Lima y en Tacna. Luego salió una segunda alerta, que es la alerta básicamente relacionada con esta nueva variante, ¿no?, que es la variante Omicron, que ha sido identificada en Sudáfrica y que ya la Organización Mundial de la Salud la ha considerado como variante de preocupación el día 26 de noviembre. Entonces, esta es la situación, y estas alertas lo que buscan es que los servicios de salud se preparen para poder hacer las intervenciones necesarias y la atención de los pacientes si es que hubiera un incremento de casos producto de esta variante. ¿Estamos preparados en estas circunstancias, doctor Munayco? Entendiendo que la preocupación ya no solamente obedece a nuestro país, sino a nivel mundial. Sí, bueno, el Ministerio de Salud ya viene trabajando desde desde que inició esta pandemia. Tenemos un plan de segunda y tercera ola que se está llevando a cabo. Básicamente lo que busca este plan es tratar de, primero, reducir el impacto de una tercera ola si es que esta tercera ola se presente, o tratar de evitar esta tercera ola, y para eso viene desde octubre realizando diferentes actividades en regiones donde se ha visto un incremento en el número de casos. Ahí se está aplicando la estrategia que se conoce como Vamos a tu encuentro, que es una estrategia que busca identificar justo las zonas calientes, las zonas donde hay mayor número de casos, y ahí se hace intervención casa por casa a través de diagnóstico temprano, así como la vacunación, el cierre de brechas de vacunación, ¿no?, tanto con primera como segunda dosis, además de otras intervenciones que se hacen también producto de esta estrategia. Ahora, ¿cuán importante es que en medio de conocer, ¿no?, cuáles van a ser las mutaciones, cuáles son los efectos de esta variante, es el proceso de vacunación, ¿no? Nosotros siempre solemos recibir información, doctor Munayco, desde el interior del país, ¿no? Y hay cierta resistencia, ¿no?, sobre todo en localidades altoandinas, ¿no?, para el proceso de vacunación. ¿Cuán importante es que las personas se logren vacunar, no solamente con las dos dosis, sino también ya aplicar la tercera dosis, la de refuerzo, ¿no? Así es, la vacunación es una estrategia muy importante porque si nosotros logramos unas coberturas altas de vacunación, no solamente en el Perú, sino en el mundo, más de 80-90%, esto va a impedir que se generen nuevas variantes, porque la vacuna lo que hace es reducir el riesgo de infección, así como de complicación y muerte. Entonces, si es que no hay nuevos casos, las variantes no van a generarse, ¿no? Porque las variantes se generan básicamente por cuando hay un incremento importante en el número de casos, como lo tenemos ahora en Europa, por ejemplo, en Asia, en Rusia también. Y esto ha hecho que se genere una nueva variante, como es la variante Omicron. Entonces, la vacuna es clave, por eso es importante avanzar con la vacunación y que las personas sean responsables y vayan a vacunarse, ¿no?, con la segunda dosis, que es importante completar las dos dosis, y aquellas personas que ya les toca su tercera dosis de refuerzo también puedan acudir a los establecimientos a colocarse su tercera dosis. ¿Qué información se tiene respecto a estas variantes Omicron, doctor Munayco, ¿no?
Se Sí, recibe bueno, mucha información de esto, parte de OMS, de entidades especializadas. ¿Qué información se tiene y que se esté tabulando, trabajando por el conjunto de expertos acá en el Ministerio de Salud? sí, bueno, nosotros lo que hacemos es monitorizar cómo se va comportando esta variante a nivel mundial y evaluando los riesgos de introducción, obviamente. Además, se recomiendan algunas medidas. Nosotros ahora sabemos pues que ya esta variante ha sido identificada en varios países, básicamente en pasajeros, y aquí en nuestro continente ha sido identificada en Canadá, en Estados Unidos y así como en Brasil. En nuestro país solamente tenemos, hasta ahora no hemos identificado ningún paciente con esta variante, pero estamos investigando a esta persona peruana, ¿no? Que ha sido identificada en Japón. Estamos haciendo el rastreo de contactos, identificando dónde estuvo, con quién se estuvo en contacto y también tomando pruebas para poder identificar si es que hay presencia de este virus en el país. Entonces estamos ahorita en este estudio desde el día de ayer que fue notificado a través del Centro Nacional de Enlace de Japón a Perú y estamos trabajando en la investigación. ¿No se tiene mayor información de la que proporcionó tanto usted como el ministro de Salud respecto a este ciudadano peruano que ayer se conoció que dio con esta variante en Japón, ¿no? O sea, no se tiene mayor información de la que ya se conoce. Sí, bueno, la información que ya tenemos hasta ahora disponible y que todavía es una investigación en curso es que esta persona ingresó el 27 de octubre al país, ¿Ya? ha estado en el país, él ingresó procedente de Brasil, de Sao Paulo, y luego ha permanecido hasta el 24 de noviembre, donde regresa a Brasil y de ahí regresó a Japón, ¿no? Y en esas circunstancias es que fue identificado en Japón, ¿no? Han puesto en cuarentena el avión, así como sus pasajeros, ¿no? La mayor parte de sus pasajeros, y donde este ciudadano peruano le toman una muestra y sale positivo para esta variante. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Ahora estamos ya haciendo la investigación. Apenas tengamos los resultados, se va a compartir ya con la población. ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes o más frecuentes de acuerdo hasta la información que se conoce al momento respecto a esta variante Omicron, doctor Munaico, ¿no? ¿Varía de otras, difiere de otras que hemos tenido, de la Delta, de otras variantes? Bueno, hasta ahora lo que se sabe es que los pacientes que han sido identificados, por ejemplo, en Sudáfrica, han tenido unas formas leves, básicamente un cuadro respiratorio, fiebre, dolor de garganta, malestar. También los pacientes que han sido detectados en aeropuertos de otros países también han tenido cuadros leves. La mayor parte ha estado vacunado y eso también obviamente influye en que el cuadro no sea grave. El paciente de Perú, peruano, él ha tenido básicamente fiebre y dolor de garganta y él también tiene dos vacunas, ¿no? Pfizer, que han sido aplicadas en Japón. Entonces, hasta ahora es lo que se sabe. Todavía falta hacer más investigaciones para poder evaluar realmente cuál es el impacto de esta nueva variante sobre la parte clínica, ¿no? Sobre los signos y síntomas que pueden presentar los pacientes que se infecten con esta nueva variante. Lo que sí está claramente establecido que tiene una mutación, un cambio mucho más rápido, más veloz, ¿no? Así es, esta variante tiene más de 30 mutaciones en la espiga, que es justo el lugar que permite o facilita al virus ingresar a la célula humana, y eso da que pensar que pudiera ser mucho más transmisible que las variantes que han venido circulando ahora, pero todavía falta más investigaciones, ¿no? Así como falta investigar cuál podría ser el impacto sobre las vacunas que tenemos disponibles en el mundo, pero sabemos pues que las vacunas son importantes, así que mientras no haya ninguna indicación sobre la efectividad de la vacuna, tenemos que continuar con la vacunación. Ahora, en el mundo científico, doctor Munaico, ¿qué tiempo toma determinar justamente el efecto de la vacuna frente a esta variante u otras variantes, ¿no? Un poco para brindarle tranquilidad y también información a la población. Así es, lo que sabemos es que ya se están haciendo los estudios, que al menos en 2 o 3 semanas debemos tener resultados de investigaciones in vitro, ¿no? Usando células de pacientes que han sido contagiados con esta variante y ver cómo responden los anticuerpos, ¿no? Pero ya sabemos que hemos tenido varias variantes, ¿no? Desde que inició la pandemia, y estas vacunas que tenemos disponibles han sido
efectivas contra todas estas, ¿no? Así que por ahora es importante que la población siga vacunándose, porque no tenemos ningún indicio de que esta variante pueda afectar la efectividad de la vacuna, ¿no? Pero por eso es importante que nos vacunemos con las 2 dosis o con la tercera dosis si es que están dentro de ese tiempo. Estamos dialogando con el doctor César Munayco, él es investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ayer el ministro Hernando Ceballos en conferencia de prensa indicaba que se están evaluando la posibilidad de una serie de restricciones y esto tiene que ver naturalmente con la información que se pueda contar respecto a la variante Omicron y también a los casos que se han venido incrementando de contagios en el país, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿qué restricciones se podrían estar evaluando, doctor Munayco? Sí, bueno, en realidad las restricciones están en función a la situación epidemiológica que se presente en estos momentos, ¿no? Ahora tenemos dos cosas importantes. Hay un incremento de casos focalizados todavía en algunas regiones y que en algunas regiones ya se ha intervenido y los casos están disminuyendo como Tacna y Tumbes. Y también está la presencia de esta variante, ¿no? Que ya ha sido identificada en varios países, que todavía en el Perú no la hemos identificado, pero hay una posibilidad alta de que ingrese al país. Entonces, estas dos medidas, estas dos situaciones hacen que se hayan tomado algunas restricciones. Por ejemplo, se ha adelantado el uso del carnet de vacunación, se van a poner algunas restricciones probablemente en fiestas, porque ya sabemos que en estas fiestas es donde hay mayor riesgo de que se incrementen los casos, producto que la población se mueve, empieza a visitarse a sus familiares, amigos cercanos por estas fiestas, y eso hace pues que haya una mayor exposición de la población a personas que pudieran estar infectadas. Entonces, es importante que la población sea responsable durante estas fiestas porque no queremos que haya un incremento mucho mayor del número de casos y más aún cuando tenemos esta variante que pues, probablemente pueda ingresar al país y pueda complicar la situación. Ahora, ya tenemos restricciones, como es el caso de en las zonas o los pasos de fronterizos, ¿no? Pero, ¿qué podría ocurrir? Se lo pregunto siempre en virtud de que ustedes toman en consideración el tema epidemiológico, las cifras, el avance, ¿no? ¿Podríamos estar frente a restricciones focalizadas, es decir, en aquellos lugares donde se presentan niveles muy altos, altos o bajos? ¿Podría haber restricciones focalizadas? Sí, cada 15 días el Ministerio de Salud, conjuntamente con la PCM, evalúa cuál es la situación de las diferentes provincias del país. En función a eso, hay una clasificación de acuerdo a niveles, ¿no? Tenemos nivel moderado, alto, ¿no? Muy alto y extremo. Y en función a esos niveles hay restricciones que se toman. Ahora tenemos solamente que hay restricciones con respecto al nivel alto, ¿no? En algunas regiones, como por ejemplo en el norte del país y en Tacna. Y luego, si es que este nivel va incrementándose, ¿no? De alto pasa a muy alto y luego a extremo, ya van a haber otras restricciones que se van a ir tomando básicamente para poder contener, ¿no? Estos incrementos, si es que se presentaran. Se lo pregunto porque estamos cerca de las festividades tanto de fin de año, ¿no? Navidades, abatimiento del 2022, ¿no? Y sobre todo en una situación atípica, no para el país, sino para el mundo, ¿no? Todo el mundo, toda la población aspira a reunirse con las familias, ¿no? Por las mismas limitaciones que se han vivido en los últimos 20 meses o 21 meses en el país, ¿no? Estas restricciones van a pasar también incluso por las reuniones sociales, por los aforos en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Sí, bueno, las restricciones tienen que ver mucho con los aforos, con las reuniones, pero están relacionadas con la situación de la pandemia. Por ahora solamente se están aplicando restricciones a las provincias que están en nivel alto. Si es que la siguiente semana se evalúa y tenemos otras provincias que empiezan a pasar de nivel o sea, incrementarse en el nivel, se van a tomar otras restricciones mucho mayores. Pero aquí lo importante, yo creo, es que la población tiene que ser responsable, ¿no? Porque las epidemias o los virus no se mueven solos, se mueven a través de la población.
y depende del comportamiento de la población. Entonces es importante que la población durante estas fiestas y en general sea responsable para evitar infectarse, ¿no? Y también vaya avanzando con vacunarse. Todavía tenemos un grupo importante de peruanos que todavía no se han vacunado por motivos que en realidad son rebatibles fácilmente, ¿no? Entonces necesitamos ir cerrando estas brechas que tenemos, principalmente en algunas regiones del interior del país, por ejemplo, como Puno, Madre de Dios, Loreto, Huánuco inclusive, donde todavía las coberturas no pasan el 50%. Entonces es importante invocar a la población a que se vacune y sobre todo a mantener las medidas preventivas, como es el uso de doble mascarilla, el distanciamiento físico, así como sobre todo mantener la burbuja social, no reunirse con personas que no son de su familia, porque la mayor parte de casos que tenemos que se han infectado, básicamente es porque se rompe la burbuja, se reúnen con otras personas y ahí es donde se infectan, porque uno se confía obviamente, porque estamos vacunados, dicen algunos, otros, porque como no hay muchos casos, entonces eso hace pues que el riesgo de infectarse se incremente justo en estas fiestas. Se está evaluando adelantar la fecha para que aquellas personas que concurran a centros comerciales o lugares donde se requieren aforos limitados, se presente la certificación de la doble vacuna. Sí, ya el señor ministro lo mencionó, entonces ya debe salir el decreto donde ya se puntualiza las medidas que se van a tomar durante estas fiestas. Entonces es importante que la población, por favor, estén alertas, no bajen la guardia y necesitamos que nos apoyen para evitar una tercera ola y sobre todo el impacto si es que ingresa al país de esta nueva variante. Finalmente, doctor Munaico, hay países donde se ha utilizado lo que se denomina el barrido epidemiológico, ¿no? En el Perú se ha pensado en esa posibilidad. Hay avances significativos en el tema de la vacunación, ¿no? Hay localidades, como el caso de Tacna, donde se vacunaba a cerca de un 80%, pero todavía, como yo le mencionaba hace unos momentos, hay alguna resistencia, ¿no? Pero sería mucho más fácil hacer un barrido, ¿no? En viviendas, ¿no? En locales públicos donde se detecte a las personas, ¿no? Y sobre todo también para el tema de las pruebas, ¿no? ¿Se ha pensado en esta posibilidad para garantizar y atenuar justamente el crecimiento, el incremento de casos o la prevalencia? Sí, el Ministerio de Salud ya desde octubre viene aplicando esta estrategia que se llama Vamos a tu encuentro. En esa estrategia se identifican cuáles son las zonas donde hay mayor número de casos y ahí es donde se interviene, no solamente buscando nuevos casos y haciendo el estudio de contacto, sino también con vacunas. Se va casa por casa identificando qué personas no se han vacunado de tanto primera como segunda dosis y se les vacuna, ¿no? Y las personas aceptan, ¿no? Hemos cerrado brechas en estas zonas justo donde hay mayor problema. Y bueno, también tenemos otras estrategias, por ejemplo, en las zonas rurales están las brigadas que van a buscar a la población. Y también en Lima y en otras regiones también se está aplicando esta estrategia Vamos a tu encuentro que facilita el cierre de brecha. Ya no solamente estamos esperando a la población que vaya al centro de vacunación, sino ya estamos yendo en busca de la población para que se vacune. En el momento que se requiere la participación de todos, ¿cuál sería la invocación que haría usted a la colectividad? Nos están escuchando en muchos puntos del país, doctor Munaico. Sí, lo importante es que tenemos que ser responsables con el cuidado de nosotros mismos y también de nuestros familiares. Por eso es importante mantener las medidas preventivas en todo momento, más aún ahora en estas fiestas, no romper la burbuja familiar, que es clave, y sobre todo, por favor, aquellas personas que todavía no se han vacunado o que tienen alguna duda en vacunarse, vayan a vacunarse y si todavía la duda persiste, por favor, hablar con un personal de salud o utilizar las redes sociales que tiene el Ministerio de Salud o el Centro Nacional de Epidemiología para resolver sus dudas. Entonces es importante que la población entienda que no tiene que tener dudas sobre la vacunación. La vacunación es una estrategia que se viene aplicando ya hace mucho tiempo y ha podido erradicar, por ejemplo, enfermedades como la viruela. Estamos en la fase de eliminación del sarampión, ¿no?, de la polio, y eso gracias a las vacunas. Entonces, no hay ninguna duda para poder no vacunarse. Entonces, es importante que la población, por favor, se vacune y cumpla las medidas, más aún en estas fiestas. Doctor César Munaico,
investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Ha sido sumamente grato conversar con usted, además bastante ilustrativa. Le agradezco la gentileza, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.